Muy bien. Quiero que se imaginen por un momento qué es lo que pasaba en el tiempo cuando los apóstoles estaban predicando el Evangelio, proclamando las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, pero además de eso, testificando con poder. La siguiente lección es la de las evidencias bíblicas. Y en esta parte es un asunto bien delicado y muy importante, porque solo imagínense, hombres de poca educación, hombres que no habían llegado quizás ni siquiera a las escuelas, eran pescadores, eran gente de bajo nivel de educación y académico. Y estos hombres hablaban con poder y predicaban el Evangelio con gran poder. Pero además de predicar, a ellos les seguían grandes señales y potentos, poderosos, milagros que la gente miraba. Ahora, ellos afrontaron obstáculos por su origen y por su educación. Además, ellos no habían entrado ni siquiera a las escuelas religiosas de ese entonces. Pero a pesar de los obstáculos, el llamado de Dios hacia ellos a proclamar, a predicar y a proclamar el Evangelio con poder y testimonio era el argumento más poderoso para rebatir todo argumento. Ahora pónganse a pensar e imagínense al apóstol Pedro predicándole y enseñándole a los judíos y a todos los que estaban ahí reunidos con poder y gran gloria, hablándole de Jesucristo. Ahora que tenemos este escenario, agarren su Biblia y piense lo que sucedió en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Ahí vamos a ver el escenario poderoso, qué fue lo que sucedió. Y estamos en el día de las evidencias bíblicas, y esto es lo que estamos buscando ahora. O sea, ellos hablaban de Jesucristo. Él era el hombre que vendría para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud en la que se encontraba. Él era el que traería la verdad y el que le daría libertad. Él era, en otras palabras, el Mesías, el prometido, aquel que ellos esperaban. Pero resulta que aquellos estaban esperando, ellos mismos que lo estaban esperando, como dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y no solamente no lo recibieron, sino que lo mataron, lo crucificaron. Y imagínense al apóstol Pedro predicando con gran poder, diciéndoles estas cosas. Y ahora veamos la evidencia bíblica, cómo él documentó su sermón, cómo él soportó los argumentos que estaba presentando, que estaban ya escritos. Y miren lo que él dijo al referirse a este evento. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos matado al Mesías. Imagínense esta gente ahora sacudida por la evidencia que el apóstol Pedro estaba presentando. El versículo 38 les da la solución y les dice: muy bien, se dieron cuenta de lo que han hecho. Ahora les dice, versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. ¿No es acaso esto maravilloso? Cómo la evidencia bíblica enseñaba vez tras vez que estos hombres sencillos, sin cultura, sin educación, habían sido inspirados por Dios para proclamar y testificar con poder las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Sin duda ninguna, es muy importante poder decir: escrito está. Esta es la evidencia que debe soportar y documentar todo sermón. Pero termino con estas palabras acerca de este día. Estos creyentes se comprometieron a predicar y compartir. Entre los puntos principales que regularmente enfatizaban estaba Jesús como Señor y Cristo, la salvación por medio de su justicia, la venida del reino de Dios y la promesa de vida eterna. ¿Quieres encontrar evidencias de lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios hace y lo que Dios hará? Hermanos míos, les recomiendo este libro. Aquí están las evidencias de lo que Dios está haciendo para salvarte y para salvarme.
Veamos qué sigue diciendo la lección de esta semana. Muy bien. La siguiente parte de la lección es la de contar nuestra historia. Pero antes vamos a ver lo que dice el diccionario bíblico con relación a lo que es ser un testigo. En el diccionario, en la página 1154, dice así: testigo. Testigo o márturos o marturía, de las cuales deriva la palabra española mártir. Alguien que puede dar testimonio con respecto a un suceso por lo que ha observado directamente. También la confirmación del hecho o los hechos implícitos. La ley mosaica requería la presencia de 2 testigos. Cuando una persona daba testimonio y era un testigo falso, el castigo que le caería a la persona que estaba siendo acusada le caía al testigo falso. De tal manera que los apóstoles eran testigos de la resurrección y del evangelio y daban testimonio con seguridad. La lección que está a continuación es la de contar nuestra historia. Yo no puedo contar su historia, hermano mío o hermana mía, pero yo sí puedo contar mi historia. Es la testificación más poderosa de lo que el evangelio ha hecho en mi vida. Esto es compartir mi experiencia personal. ¿Cómo era mi vida antes de Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo al transformar mi vida? Y cómo yo hoy, por la gracia del Señor Jesús, puedo andar en nueva vida. Eso es contar su historia. Es decir, lo que Dios ha hecho en su vida. Cómo Dios ha tenido de usted misericordia y cómo su vida ha sido transformada o renovada por medio del evangelio de la salvación de Jesucristo. El apóstol Pablo tuvo una experiencia poderosa de un encuentro con Jesucristo. Cuando él iba camino a Damasco, le apareció Jesucristo y vio una luz resplandeciente que lo derribó a tierra. Y la experiencia que tuvo el apóstol Pablo lo hizo cambiar de dirección totalmente. Y después de ser un perseguidor de los cristianos, vino a ser parte del ejército de salvación, de la predicación de las nuevas buenas en Jesucristo. Esa es la experiencia y la historia del apóstol Pablo. Esta es mi historia. ¿Cuál es tu historia? Y cómo tu historia puede ser de bendición para salvación a otros que tal vez no conocen a Jesucristo. Sinceramente les digo, yo tuve una experiencia similar al apóstol Pablo. Yo no andaba montado en un asno, pero sí estaba una vez montado en una motocicleta. Mi vida anterior era licenciosa, promiscua y llena de vicios. Y cuando me encontré en un momento de apretura, con un accidente terrible en una motocicleta, mi vida cambió de una vida licenciosa de pecado a una vida de bendición para salvación en Jesucristo. Y eso, aunque no está escrito en la Biblia, está escrito en el reino de los cielos, porque es mi experiencia, es mi historia personal. La siguiente parte de la lección es muy importante y veamos qué tiene ella que decirnos. Muy bien, hasta aquí hemos estudiado lo que significa la evangelización, lo que tiene que ver con la testificación y cómo demostrar con las evidencias bíblicas para documentar todo lo que es la predicación y nuestros testimonios. Pero también hemos considerado de manera muy particular lo que es contar nuestra historia. Y hemos dicho que sencillamente dar testimonio es contar nuestra historia. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor Jesucristo por ti? Lo que hizo en el pasado, lo que hizo durante tu conversión y lo que sigue haciendo día tras día. La lección que continúa es la de la descripción de nuestra tarea. Sin duda ninguna podemos filosofar en lo que es la definición de nuestras funciones como creyentes. Podríamos argumentar sobre todo lo que tiene que ver lo que es la testificación, los elementos esenciales para la testificación y cómo tratar de definir una definición clara en la cual todos estemos de acuerdo. Pero Mateo 28 es claro y sencillo y enfático cuando dice, estas son las instrucciones reales. Ir a ser discípulos, bautizándolos, enseñándoles, esto es hacer discípulos.
En otras palabras, como representantes suyos entre los hombres, Cristo hubiera deseado elegir a ángeles para dar testimonio y contar la historia de la salvación. Sin embargo, eligió a hombres y mujeres como ustedes y como yo para que podamos dar testimonio contando nuestra experiencia con Él para dar y llevar salvación a aquellos que todavía no le conocen. Esta sencilla lección nos ha enseñado tremendas lecciones para bendición de nuestras iglesias. No sé en qué parte tú puedes estar sirviendo al Señor. Puedes estar ocupando un lugar en la obra de evangelizar, yendo a predicar. A lo mejor estás sirviendo como diácono, como diaconisa, como un predicador, como evangelista, no lo sé. Todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo, a fin de edificar a la iglesia para que un día muy pronto, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, nos diga: bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios te le bendiga. Y gracias por estar con nosotros en mi escuela sabática. Y esperamos que en la próxima lección les sea también de bendición. Nos vemos en la próxima semana.